y requiere un poquito más de comprensión. Entonces las cosas, a ver si vamos a empezar a entenderlo. Bueno, esto es lo que dibujé hoy, nada más que ahora acá está un poco más. ¿Sí? Ahora ya está dibujado. Esto es más a nivel matemático. ¿Sí? No estamos viendo ninguna llamada, ninguna función, salvo que el símbolo indica que es el factorial de algo. Entonces 5, el factorial de 5 es igual a 5 por 4 factorial. Este 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial. Acá lo que estamos mostrando es la resolución nada más. O sea, lo que está mostrando acá es que la función factorial va a terminar siendo simplificada mostrando de esta manera. O sea, puede simplificar pensándolo así. Cualquiera sea el n, el factorial de ese número es ese número por el factorial de ese número menos 1. Y a su vez, si esto lo tomamos como el número n, va a ser ese número por ese número reducido. Hasta que seguimos a el caso base de 0, o el caso base puede ser 1, eso podemos resolver, o mejor aún, el caso base puede ser el 2. 2 por 1 por 1 sigue dando 2, así que tranquilamente como... Esto parece un cómic de Kino, dibujando Mafalda, digamos, ¿sí? Ahí me pegué el caso, pero no importa. Donde empiezan a... La idea es ver cómo van pasando esto, como si fuera que van haciendo llamadas y quedan en espera y vuelven a llamar a otra persona para buscar una solución. Es como nunca entraron a la mesa de ayuda de un proveedor de internet. A ver, sí, yo lo comunico, cuando quieran dar de baja algo, fíjense lo que van a hacer. Todo un camino. Un factorial de aquello van a montar ahí, porque no, sí, ya lo paso y quedan una espera. Ya lo paso y lo van pasando así hasta que jueguen los tiempos y se aburrieron de escuchar la musiquita, ¿no? Pero la cosa, fíjense, empieza una primera llamada, esta llamada, acá está la primera llamada, esto va a quedar, la primera que llama, va a quedar en espera porque la segunda llamada va a ser una tercera llamada y van quedando en espera las dos primeras porque la tercera hace una cuarta llamada y así hasta que llega a la quinta y este podría ser el caso base, el 0 factorial. Por este le da la solución a la cuarta llamada y empieza a ciclarse. La primera va a ir para acá y este, no sé por qué motivo, acá me borraron la primera acá, pero ahora la idea sería que este, cuando termine desaparezca, este empieza a ver la solución a esta, que es la llamada anterior, y así sucesivamente van para atrás. O sea, la idea es, imagínense personas llamando hasta que la última encontró la solución y le da la respuesta a la anterior y esa a la anterior y así sucesivamente hasta que la primera que hizo la llamada recibe la respuesta final. Si es que no colgó. Bien. Fundamental para empezar a plantear un diseño de solución recursiva es desarrollar el planteo formal. ¿En qué consiste el planteo formal? En establecer mediante un diagrama simple cuáles son el o los casos bases y el o los casos recursivos para esta solución. Pero esta sería la parte analítica que tienen que desarrollar y es la más difícil de todas. Una vez que resuelven esto, lo otro prácticamente es traducir esto a un par de condicionales, 1 o 2 anidados y ya con eso resuelven el problema. ¿Sí? Pero llegar a esto es la cuestión. O sea, llegar a este planteo. Fíjense, el planteo dice que la función factorial va a devolver 1 si n es igual a 0. Y va a ser el n por el n menos 1 factorial si n es mayor a 0. Y ese planteo es lo que veíamos hoy a nivel matemático. Ahora, este planteo lo tendríamos que llevar a la solución que en realidad ya la vimos. Pero es sencillo. Si n es 0, devuelvo 1. Si no, hago esto. Eso hay que trasladarlo a pseudocódigo. No es complejo, porque ya tienen las preguntas, tienen las condiciones, lo único que tienen que hacer es armar bien la llamada. Entonces lo que van a hacer es esto. En realidad negativo no puede ser nunca porque en sí la función factorial a nivel, matemáticamente hablando, insisto, tiene el dominio
los naturales ampliados y la imagen de los naturales. O sea que negativo nunca podría recibir. Si van a hacer un programa o una función que resuelva el factorial de algo, tendrían que generar el valor absoluto de lo que reciben como parámetro. Primero tienen que verificar que es un número y después plantear el valor absoluto de ese valor y ahí sí hacer el factorial. Si llega a ser un número negativo, no tendrían que aceptarlo o tendrían que formatearlo con la función abs o abso o la que tenga el lenguaje en la que estén implementando. Pero de todas maneras, acuérdense que matemáticamente es así: dominen los naturales ampliados, imaginen los naturales. Porque no, sí o sí, el 0 cuando es factorial se resuelve en 1, si no hay 0 como resultado en la factorial. Porque si no, todo sería 0, porque son multiplicaciones. Entonces, la pregunta que vimos recién devuelve 1, esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque devuelve un valor y devuelve un valor. El parámetro no sería lo que define que sea función, lo de la devolución del valor sí. ¿Y cómo me doy cuenta que le va a devolver un valor? Cuando una subacción o acción es una función. Ustedes me dijeron bien recién porque retorno un valor, ¿sí? Normalmente va a tener parámetros. No quiero decir que no los tenga, pero no es específicamente lo que la define como. Porque vos podés tener una función que te haga un cálculo nomás y te retorne un cálculo ya fijo y te retorne el valor. En realidad no tendría mucho sentido porque sería una constante. Bueno, cuando la acción está definida cuando dentro de mi solución o mi acción, mi subacción, perdón, asigno al nombre de la misma un valor a retornar, que estoy en presencia de una función, porque le estoy diciendo que a este hombre le asigne un determinado valor. Acá falta definir cosas como el tipo de dato de retorno. Porque se supone que si esto va a ser una función, alguien va a recibir un resultado. Y puede ser una variable, puede ser una condición, pero va a haber una devolución de un valor. Y acá tengo que especificar qué es lo que devuelvo, lo realmente un booleano algo. Lo que devuelvo es lo que será usado como resultado de la llamada. Pero adentro, yo tengo que tener el nombre de mi subacción, lo tengo que tener como receptor de una asignación. En los lenguajes de programación no siempre es así. Pueden tener un return, el C tiene un return al final que puede retornar un N o algo, digamos. Pero específicamente le asigno al valor de la función, al nombre de la función, un valor a retornar. Tiene otra forma, otra sintaxis. Nosotros en algoritmos nos basamos más por ahí en una sintaxis parecida al Pascal, nada más que en castellano. Y lo que hacemos es utilizar el nombre de la función, el nombre del procedimiento, de la subacción, y le asignamos un valor. Acá tengo esta asignación y esta asignación. En ambos casos, lo que estoy haciendo es al nombre de la función de asignarle algún valor a devolver. Pero fíjense que el planteo que recién hicimos era: si n igual a 0, hago algo, y si no, ¿qué hago? N por el factorial de n-1. Listo, ya resolví el problema. No tengo que escribir más código, no tengo que hacer más nada. ¿Sí? Con esas dos llamadas, o ese sí, con esa llamada recursiva, resolvería el problema. ¿Y ahora? A ver cómo interpretan la gráfica. Se supone que vamos a hacer un factorial de 3. ¿Qué es el factorial de 3? El 3 por el factorial de 3, que no sabemos cuánto es. ¿Qué es el factorial? Ah, perdón. 2. ¿A ver o no? ¿Así era llamada la función o no? Si recibo la función, volvemos un paso atrás. Acuérdense que lo que están recibiendo es el parámetro, ¿sí? Yo tengo que hacer factorial de 3. Llamo a la función factorial de 3 en mi acción y no sé, acá voy a poner escribir. Aquí
¿Qué quiere hacer? Escribir en la pantalla lo que es el factorial de 3. Listo. Esto va a dar una llamada a la función factorial. ¿Sí o no? Bien, la función factorial recibe como parámetro un número 13. Bien, ¿qué hace? Pregunta, ¿d igual a 0? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Factorial de 3. Va a ser 3 por el factorial de ¿cuánto? De n-1. ¿Qué sería? De 2. Ahora, otra llamada más. ¿A qué equivale? A 2 menos 1 por factorial de 1. Factorial de 1. 1. Opa, otro factorial. Vamos a ver. ¿A qué equivale? A 1 Por factorial de 0. el factorial de 0. Otra llamada factorial. Vamos. ¿Y acá? ¿A dónde vamos? Menos 1. Al caso base. Si n igual a 0, 1. Y ahí empiezo. Resolví 1. Este 1 se multiplica con este 1. Y eso es lo que me retorna el factorial de 1. ¿Cuánto vale? 1 por 1, 1. ¿Sí? El factorial de 1 vale 1. 1 por 2, 2. Que es lo que vale factorial de 2. Y ahí 2 por 3 es 6, que es lo que me va a mostrar en la pantalla. ¿Lo bien? Pasó fugaz. Bien, vamos a verlo en la gráfica de otra manera. A lo mejor lo va. Entonces, tengo el factorial de 3, es 3 por el factorial de ¿cuánto? 2. De lo que hicimos recién. Esto es una incógnita, no sabemos cuánto es. Entonces vamos al factorial de 2, que está acá. ¿Y esto qué es? N por el factorial de 1. O sea, 2 por el factorial de 1. Y ahora hay dos preguntas. Sí, porque quedó pendiente el anterior que todavía no se resuelve. Van acumulando las preguntas. Se van a ver la llamada, ¿sí? Acuérdense. 2 por el factorial de 1, vemos acá es factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. Ese sí tenemos. Entonces 0 devuelve 1. Ese 1 se va a multiplicar con el factorial de 1. O sea, acá factorial de 0 se transforma en 1. 1 por 1, 1. El factorial de 1. a 1. Ese va a resolver ahora 1 por 1, va a resolver esto que quedó pendiente acá, que será 2 por el factorial de 1, y se resuelve en 2. ¿Sí? Ese 2 se va a reemplazar en el factorial de este lado, que va a ser 3 por el factorial de 2, se va a quedar 3 por el 2 que se resolvió el factorial anterior, 6. Es rara, por ahí me gusta más la aplicación que esta, pero bueno. Esta era más sencilla. ¿Eh? Esta era más Esta es sencilla. más sencilla porque le fue mostrando un poco el Va a tener que cambiar la gráfica. el parámetro de la función. Por esta lo puede confundir, pero es similar. Esto es lo que queda pendiente. Cada vez que hay un signo de pregunta es una llamada recursiva. Hasta que llega a una llamada recursiva que se resuelve, que es el factorial de 0. Y ahí empieza. Una vez que encontró una resolución, vuelve para atrás. ¿Sí? Esto va a quedar 1 por 1 y va a resolver a 2. Y esa va a quedar 2 por 2, 4, perdón, 2, no 4. Se resuelve en 2 el factorial de 2 y se multiplica por el 3 y se resuelve. Se nos llama la respuesta esa y se la multiplica por factorial de la pregunta anterior. Una más sencilla de entender esta. El factorial de 3 va a llamar a la función y se va a resolver el parámetro por el factorial de n-1. Esto es otra llamada y cada llamada es una copia en memoria, acuérdense siempre de eso. Es 2 por el factorial de n-1 y así hasta que llega al caso base. Lo que tiene lindo es que uno va viendo cómo se apila y después cómo se va desapilando. Eso es lo que está, eso es lo bueno, así podríamos sacar en claro ahí que lo que dije hoy. El tema es usar la recursividad, usa una pila como soporte. Entonces se ponen a ver, se van apilando llamadas y después una vez que se resuelven se desapilan las llamadas. ¿Está? Esa es la idea. Se usa un stack, apila, desapila. Y eso es para esto, que es sencillo. Cuando veamos árboles binarios, por ejemplo, y el recorrido, van a ver que se empieza a desapilar y se desapila y baja para atrás, sube 2, baja 3 y así la lleva. Y el stack se va moviendo, pero bueno, ustedes están transparentes porque no
cuanto desarrollo de recursividad para árboles. Sí, quizás en una función como la de recién, algo sencillo. O sea, si yo le digo, tengo un vector de 10 posiciones y quiero que me desarrolle un algoritmo recursivo para que me devuelva la suma de las 10 posiciones, ¿lo pueden hacer o no? Sin un ciclo, con recursividad. ¿Entendieron lo que les dije o no? ¿Tiene un vector de 10 posiciones? ¿Me van siguiendo? Y quiero que hagan un algoritmo recursivo que me devuelva una subacción recursiva que me devuelva la sumatoria de todas las 10 posiciones, de los valores de las 10 posiciones. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo definen el caso base y cómo definen el caso recursivo? A ver, ¿qué hacemos? El factorial de 10. Esto es la sumatoria del vector. Ahí se tenía que hacer. Sí. Lo que tengo que sumar es los pi. Estoy pensando lo que estoy sumando los pi a medida que va a la cero, me vuelvo a cero. ¿Cómo? Si n igual a cero, me vuelvo a cero. Y no hace falta que sea cero, acordate que podemos recorrerlo. Vamos a pensar en el recorrido natural. ¿Cómo recorre un vector de 10 posiciones? ¿De qué posición a qué posición? De la 1 a la 10. ¿Estamos? ¿En dónde frenaría la recursividad? Cuando ahí sea el tope. Entonces podemos poner Cuando que devuelva ¿qué? La posición 10. A sub, ¿sí o no? A sub n o b sub n. Esto sería sumar el vector. Sería, devolvemos la posición A sub n si n es igual a 10. A ver, ¿no? A ver. Y si no, ¿qué devuelvo? Voy a volver otra vez, la llamada función suma. ¿Sí o no? ¿Qué le voy a pasar? El vector y el índice le tendría que pasar. Más 1. Más que A sub n. a sub n o a sub i. A sub i. A ver, ahí. Sí. Entonces, si n es igual a 10, devuelvo solamente la posición 10. Y si no, voy a sumar la posición actual más la llamada recursiva a la posición siguiente. Esto me tiene que ir sumando. Va a empezar en 1. ¿Sí? Mi va a empezar en 1. Y a sub i va a ser el 1, la primera posición. Y acá le voy a pedir que me sume la posición 2. Cuando llame recursivamente, me va a acumular la 2 y me va a ir a buscar la posición 3 de manera recursiva. Y así sucesivamente hasta que llegue a la posición 10, donde me devuelve la posición 10. Entonces me va a quedar una cosa así: a sub 1 más a sub 2 más así hasta a sub 10. Y esto me lo voy a ir o sea, voy a llegar a sub 10 y ahí voy a empezar hacia atrás a acumular las que me quedaron pendientes. Ahí por ahí esto no quedó un gráfico, pero la idea sería que devuelva la décima posición solamente siempre y cuando ya se llegado al tope. Y si no, que me devuelva la llamada recursiva con el vector de la posición siguiente, o sea, le paso un parámetro también al vector y me sume la posición actual. Esto era como en la que vimos recién, el factorial es el n. Y este sería el factorial de n-1, de la llamada recursiva, nada más que en vez de usar factorial de n-1 estamos usando la siguiente posición del vector, el i más 1. Profe, ¿y arriba n es i o n es n? No, acá es cuando n es 10, devuelve la sub i, que sería la última posición. ¿Qué sería n? ¿Qué sería n? ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser n en este caso? Y el tope del vector. O sea, si mi vector es 10 posiciones. ¿No será si No sería si. Sí, Ah, perdón, sí, perdón. Y acá, Le pasa como un parámetro allí. Está bien. acá ya le podríamos poner el parámetro completo, que sería A, el vector y Ah,
Entonces, esto es sencillo. ¿Cómo lo transformamos? Si y es igual a 10, entonces, obviamente tenemos que hacer el parámetro. A la función sum le asigna que a sub i. Eso sería esta. Si no, a la función sum le asigna a sub i más la función sum de a con i más 1. Y ahí termina. Y sí. O sea, este es mi caso base cuando llega a la décima posición. Posición igual a 10. Y acá voy sumando, dejo las sumas previas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando llame a la 10, ¿a dónde va a estar? Acá. Y ahí me van a quedar todas las sumas sin resolver todavía, hasta que llegue al caso base. Y ahí se va a empezar a sumar la 10, más la 9, más las 8, más las 7, más las 6, hasta que llega hasta la posición 1 que quedó pendiente originalmente y se sumen todas y retorne el valor total. O sea, es como que van quedando sumas pendientes hasta llegar al caso final. Y cuando llega al caso final, se completan de resolver todas las sumas y vuelve para atrás y hace la suma realmente. Lo va sumando durante, porque mientras haya un caso recursivo, esto queda pendiente de resolución. La suma no se ejecuta hasta que no se resuelve. Y en realidad se termina resolviendo solamente cuando llega el caso base. Y ahí vuelve para atrás. Eso sería, por ejemplo, una sumatoria de vector de 10 posiciones. ¿Sí? Con ayuda de ustedes. ¿Ah? Y así pueden plantear. Se dice que cualquier planteo iterativo se puede resolver con recursividad. No al revés. No todo lo que está hecho con recursividad se puede resolver con iteración. Y eso va para el caso de trabajo con árboles. No hay forma de recoger, o sea, al menos que conozcan la cantidad de nodos, muchos aspectos del árbol podrían armar una solución iterativa, pero no sirve para todos los casos, sirve específicamente para un caso de tal característica de árbol, con tal nivel, de tal tipo, si es binario, tal completo, no completo. Hay varias cosas que tendrían que darse para que la iteración podría ser una solución a un árbol. Pero no hay forma. Y la manera más sencilla que se puede resolver es usando recursividad. Lo vemos más adelante. ¿Está? ¿Por qué escribir programas recursivos? Esas son más cercanas a la descripción matemática. Tenía que ver mucho cuando vimos cómo se resuelve el factorial a cómo se plantea a nivel algorítmico. O sea, es muy sencillo ver, digamos, cómo es la solución a nivel recursivo. Por ahí no es sencillo comprender, como acabamos de ver recién, cómo funciona la recursividad. Porque no es algo que se acumula normalmente como un acumulador o un contador en un ciclo, sino que hay que pensar que son acciones que quedan pendientes hasta que se resuelve una y da marcha atrás, y la que estaba pendiente, si ya encontró la solución, se resuelve y empieza a desapilar todas las instrucciones que quedaron previas. Bueno, generalmente son más fáciles de analizar, se adaptan mejor a la estructura de datos recursivas, y los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantemente simples. ¿Sí? Fíjense que no tenemos un montón de bucles y variables, gracias a un sí con un par de instrucciones y resolvimos un problema. O sea, son simples, pero no son las mejores soluciones. En ejercicio. Y ocupan memoria porque son, imagínense que todo el código se replica tal cual es con otros datos, digamos. Y se va replicando tantas veces como sea necesario hasta llegar al caso. Cuando usa recursividad para simplificar el código, cuando la estructura de datos es recursiva, por ejemplo árboles. Cuando no usa recursividad, cuando los métodos usen arreglos largos, cuando el método cambia de manera impredecible de campos, cuando las iteraciones sean la mejor opción. Es bien rara por ahí, porque no usar la recursividad. A ver, la recursividad no se debe usar a menos que sea estrictamente necesario. Punto. Y ese es el caso de los estos. El resto usen iteración. No se compliquen la vida. Recién fue sencillo lo que hicimos, o sea, más allá por ahí todavía le falta práctica en hacer algunos
algunas subacciones recursivas, pero fue sencillo sumar recién vectores de disposición. Pero si nos ponemos a analizar, más vale hacerlo como un par, además mentalmente ya lo resolvimos. Y sabemos que va a durar un determinado periodo de tiempo, no va a consumir tanta memoria como la recursividad, ya está. O sea, a menos que sea estrictamente necesario, no se usa mucho recursividad. Acá hay una parte de un algoritmo recursivo. Acá está la función recursiva y acá va a retornar la función recursiva, o sea, la recursividad va a estar metida dentro del algoritmo, o sea, es la llamada hacia la función en sí misma. Esto lo que provoca es una copia de la función en memoria. Y acá sería, digamos, el ejemplo con el caso base y el caso recursivo. Es lo que hicimos recién, sin tal cosa, sino devolver la recursividad. Acuérdense, no hay más de dos casos. Es el base, que puede tener más de una opción, sí. Puede haber más de un caso base. O sea, caso base, la idea del caso base es única, en el sentido de que existe el caso base y el caso recursivo. No hay más casos, digamos, no hay más nombres. Pero puede haber más de una opción de caso base. O sea, ¿qué significa que puede haber más de una condición de fin de la recursividad? Puede darse eso. Y a su vez también puede haber más de una condición de caso recursivo. Bien, acá tenemos tipo de recursividad, esto contiene preguntas por ahí del examen y demás. Tenemos la simple directa, que es cuando se llama a sí mismo, y la mutua indirecta cuando tengo una función A que llama una B y la B llama a la A, o sea, se llaman a sí mismo entre dos funciones. ¿Sí? Eso es un caso de recursividad indirecta. La simple es la que... Acá tengo la 1 y acá llama a la 2. Esta era la 2 y llama a la 1. Ah. No se nota por ahí, no se lee bien. Pero este, por ejemplo, este es recursividad 1 y este es recursividad 2, este es recursividad 2 y esto es recursividad 1. Entonces, la función 1 llama internamente a la función 2. Esta llama a la función 2 que a su vez llama a la función 1 de vuelta. Y entonces se hace una recursividad de tipo indirecto. La directa es que la recursividad 1 llame a la recursividad 1 adentro del listo. O que A llame a o B llame a B, como quieran llamar. Esto es interno. Y es una sola función a sí misma. Pero cuando tengo dos funciones en salud que se llaman a sí mismas entre sí, hasta que obviamente hay que ir los casos base y todo, como cualquier otra cosa. Cuando tenés dos casos base, entonces puedes cambiar una a la otra. No, no hace falta. Vos podés tener dos casos base y tener una recursividad directa. ¿Qué significa eso? Que acá dentro en tu condicional preguntas si ocurre algo, caso base 1. Si ocurre tal cosa, caso base 2. Y si no, podés llamar a la recursividad. El caso base 2 hace la misma pregunta. Entonces recién podrías llegar a Pues, 1 a 2. no sé si la misma pregunta, hace otra pregunta. Bueno, la pregunta... Sí. Una pregunta distinta al caso base 1. Si tenés más de un caso base, significa que son preguntas distintas. Si no, no tiene sentido. Dejar lo que llaman. ¿Ah? Pero puede ser una recursividad directa. La directa es las llamadas recursivas. Los casos recursivos se llaman a sí mismos. Esa es la idea de la recursividad directa. No cuántas llamadas recursivas hay adentro. No tiene nada que ver. No se confundan. Y la indirecta es que en vez de llamarse a sí mismo, llama a otra función, pero resulta ser que esa función llama a la primera. Entonces, es como tener si A invoca a A', que es una copia de A, y esta llama a A2', eso es una directa. Ahora, si A llama a B, y a su vez este llama a A', y este a su vez llama a B', y se van llamando entre sí, eso es indirecta. Cuando hay más de dos funciones, digamos. Y se llaman entre sí. Y se llaman. Sí, se tienen que llamar entre sí, si no, no tiene sentido. Es esto, digamos. La 1 llama a la 2, voy a ejecutar la 2 y llama a la 1 y vuelta a la 1. Y la 1 vuelve a llamar a la 2. Y así hasta que ocurre el caso base. Pasa lo mismo. Estas llamadas indirectas, pero también dentro del código deberán tener un caso base, si no, no finalizan. ¿Qué hora es? Las 7, profe. Vamos bastante llegamos.
Según el modo que se hace la llamada recursiva, la recursividad puede ser de cabeza, de corta, intermedia, múltiple, nada. Hay distintas formas de donde aparece la llamada recursiva, eso es lo que se refiere con los nombres. Si de cabeza dice la llamada se hace al principio del programa, si de cola se hace al final, si es intermedia las instrucciones aparecen tanto antes como después de la llamada. Múltiples se hacen varias llamadas recursivas a distintos puntos, en distintos puntos del subprograma. Y anidada dice la recursión se produce en un parámetro de la propia llamada recursiva. La llamada recursiva utiliza un parámetro que es el resultado de una llamada recursiva. Vamos a ver algún ejemplo. A ver. Esto lo sube, me imagino, ya. Esto está en el campo. Sí, lo pueden bajar después sin problema. Acá tienen, por ejemplo, esta es la recursividad de cabeza. Acá llama la función recursiva y si no, esta es f, digamos, se llama f, acá llama entrada. Acá llama al final, acá llama en el medio. ¿Vamos hasta ahí? Esto es lo más fácil. Cabeza, intermedia. Después de múltiple, hay varias llamadas dentro de la subrutina a la misma función. De esto, por ejemplo, vemos casos de recorrido en árboles binarios. Hay un par de llamadas, claro, porque como es binario, tengo dos caminos posibles desde cada nodo. Entonces tengo que hacer dos llamadas recursivas por cada nodo, para ir a la izquierda o a la derecha. Entonces necesito una doble llamada y se produce una recursividad de tipo múltiple. Recién la que hicimos, la del factorial, ¿de qué tipo es? Hola. ¿Sí? ¿Seguro? Al final. Y bueno, la otra también, tuvimos otros casos más. Intermedio, bueno, eso no nos dimos casos. Y acá la unidad, fíjense que en realidad, acá tengo, no se nota, pero tengo en el parámetro en lo que devuelve, hay una doble llamada a la función. O sea, a ver, f es el nombre de la función. Y acá llamo a f, por ejemplo, con un parámetro, n-1, más f con n-2. Entonces tengo una doble llamada a la función recursiva, pero anidada. O sea, no como en este caso, por ejemplo, que acá llamo a f con n-1 o a f con n-2. Pero no están anidadas, son múltiples llamadas de acuerdo condicional. Ahora, cuando se da un caso así, estamos en presencia anidada. Esto que con el Fibonacci se resuelve así. Esa es la que más recursos consume, ¿no? Es increíble. Esta es, la diferencia es abismal con la iteración. Sí. O sea, es así, exponencial, se va. Es más, va a ver que el orden de las funciones del tipo de la recursividad son de la más alta en complejidad, o sea, la que más recursos consume. Cuando veamos complejidad, nos falta mucho porque ya estamos llegando a fin de año, pero bueno. ¿Se entendió esto donde puede estar la recursividad? Es la ubicación de la llamada recursiva. Y la anidada, que puede ser la más rara, es cuando tenemos más de una llamada. Cuando llamo a la función recursiva, o sea, cuando se produce el caso recursivo, tengo múltiples llamadas ahí, pero están relacionadas entre sí. En este caso es una suma, por ejemplo. Entonces, ¿la recursividad qué sería? ¿Cómo? ¿La recursividad qué sería? Y la recursividad es la propiedad que tiene una función de invocarse a sí misma. Ahí está. Es una técnica que se utiliza donde se definen acciones que se invocan dentro de su propia definición a sí mismas. También existe recursividad a nivel de datos, cuando se define un dato y dentro de la definición de ese dato, por ejemplo el caso de los nodos de las listas, hay una relación al mismo nodo que se está definiendo. Por ejemplo, que hablábamos al principio, el caso del próximo. En realidad el acumulador no sería el caso de la recursividad, porque el acumulador es una asignación. Pero por ejemplo, el caso del nodo de una lista, yo tengo la parte de datos y tengo un próximo que es un puntero. Y ese puntero apunta a una estructura de datos que en realidad es el formato que estoy definiendo. Entonces hay una relación tipo bucle
entre la definición del puntero con el nodo en sí que defino. Eso se llama recursividad a nivel de datos. Suelen llamar algunos, o por ahí algunos profes también le llaman recursividad a nivel de datos. En realidad es un ejemplo a nivel de definición de una estructura. ¿Sí? Pero prácticamente vamos a trabajar con la recursividad con acciones, digamos, ¿no? Bueno, cuando un procedimiento incluye una llamada a sí mismo se conoce como recursión directa, y cuando un procedimiento llama a otro procedimiento y este causa que el procedimiento original sea invocado, se conoce como recursividad indirecta. Pregunta de examen. Bueno, acá tengo una función, un ejemplo de recursividad mutua o indirecta. Tengo una función que se llama spar y que devuelve a es impar, y es impar llama a es par y se va pasando un n que va disminuyendo de 1 en 1. Y el caso hace es llegar A n igual a 0. a n igual a 0. Recibo un n y se van llamando a sí mismos y se van restando. La piola, digamos, o sea, porque uno va a hacer el par y va a llamar al impar con n-1 y se van a ir invocando entre sí. Cuando n sea 0, bueno, acá devuelvo verdad o falso en caso de la es. Entonces acá, por ejemplo, tengo spar 5 y spar va a venir acá, va a venir con un n, como no es 0, va a devolver es impar con n-1 y así. Y este va a llamar con spar con n-1 y así. Sucesivamente se va a ir llamando entre sí hasta que llegue al caso base, y en alguno de los casos va a devolver verdadero o falso. Spar 5, ¿en qué te tiene que terminar? En 0. Acá. Profe, si yo le paso. No sé si entendieron, o sea, como van a ir decrementando. Hasta que te dé 5, pero va a ir cambiando entre par y par. Exacto, entonces va a llegar acá, por ejemplo. De las sucesivas restas va a terminar en este caso base. De esta llamada, de esta función. Sí. No entendí el algoritmo. Vamos a hacerlo. ¿Ves? Par va a recibir. Es una función que va a devolver algo, ¿no es cierto? Esto se le asigna a una variable o es parte de una condición, porque acá está preguntando si es par, entonces. Esta pregunta que está acá abajo va a disparar una llamada. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué llamada va a hacer? Va a llamar a aquella función. Le va a preguntar si es igual a 0. ¿Y qué es lo que va a llamar esa función? A es impar. A ese. ¿Con cuánto? n-1. 4. ¿Esta? ¿A quién llama? A par. A es par. Con 3. Cuando reciba el par con 3, y como no es 0 todavía, ¿a dónde va a ir? A es impar. Es impar, va a ir acá con 2, como n sigue siendo, no es 0 todavía, va a llamar a Par 1. par con 1. Entonces viene acá, es par con 1. ¿A quién llama? Es Impar. impar con 0. Ahora sigue 0. Claro. ¿Y qué va a devolver acá esta condición? Impar. Falso. Y acá, como en realidad son funciones, lo que me está llamando la atención es el valor del retorno. Que bueno, acá no se está acumulando nada, así que lo que va a hacer es, cuando esto devuelva falso, las otras instrucciones se van a cerrar, nomás directamente no van a hacer ningún tipo de acción. En los casos de la factorial recién, lo que hacía era acumularse porque había una suma que quedó pendiente. Acá no tenemos ninguna suma pendiente. Por ende, cuando llega a impar 0, esto devuelve falso y corta la ejecución de esta porque terminó con el falso, porque llegó al caso base. Por ende, cierra la ejecución de esta, cierra la de esta, cierra la de esta, cierra la de esta y devuelve, cierra la expansiva. Pero ahí empiezan a ser falsos todas las otras también.
realidad no empiezan a ser falsos. Fíjate que la llamada recursiva queda esperando. Esta es una llamada recursiva, ¿por qué? Porque invoca a esta función. Esta función queda recursiva porque invoca a esta hasta que llega al falso. No es que siga haciendo cosas porque quedó acá o quedó acá pendiente. Una vez que se cierra esta acción que se ejecutó, ¿cómo sigue secuencialmente? ¿A dónde va después? Al fin sí y después al fin de la función. Y terminó. ¿Se entendió cómo funciona? Entonces, te retorna al falso y termina. Y cuando termina esta, ¿qué va a pasar con el par 1? Que estaba acá. Termina. Y empiezan a terminar todas para atrás. El stack vuelve hacia el inicio. Pero ahora te retomó un falso. Entonces esta pregunta termina siendo Falso. ¿se entiende cómo va a funcionar? Acá está explicado. Cuando bajen el campus, lo van a ver en su pantalla más grande. Pero de acá se ve, ¿eh? De acá se ve. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Estamos a tiempo todavía? ¿No? ¿Estamos cerca? Y 10. Hablamos de esto y cerramos y seguimos la clase. Hay una clase de teoría que no vamos a dar, creo que en mediados de noviembre, por el estudiar la práctica. Sí, así que me aviso después cuándo va a ser. No, porque quieren avanzar con la práctica, para prepararse para el último parcial. No Bien. pude con el primero. Y todo lo que sea complejidad algorítmica solamente hay teoría. Así que le aviso por la que no va a haber práctica. El año pasado ya no hubo, este año tampoco. Así que complejidad algorítmica solamente van a tener conmigo la clase de teoría. Ahí por ahí podré mostrar algunos ejemplos prácticos, pero no se toma, digamos, ni en el examen parcial ni en el final. Sí, probablemente pueda traer una definición teórica, pero eso pues no. Bueno, para cerrar la clase de hoy tengo la recursión versus la iteración. ¿Cuándo se repite la iteración? Es un ciclo. Es un ciclo que se repite y obviamente depende del tipo de ciclo. ¿Cuándo se repite? Mientras la condición sea verdadera. Es repetir mientras sea falsa. Y el para hasta que llegue al tope. ¿Sí? A la variable de tope al final. ¿Ah? Esa es la condición, la ley de repetición de un ciclo. Cuando se repite la recursividad. Hasta que se conoce el caso base. Mientras exista en las preguntas o en las opciones la solución de un caso recursivo, o hay que invocar nuevamente a la acción. Acuérdense, la idea de la recursión es que cuando ustedes la planteen, siempre la planteen de forma que vayan achicando el problema hacia el final. No sé si no se acuerdan, ¿vale? Cuando empieza la presentación hay la muñeca rusa esta manera, mamushka. Es que ustedes van abriendo y van sacando muñecas hasta que llegan una que ya no se puede abrir más. Ese sería el caso base. O sea, la idea es que lo tienen que pensar al problema recursivo de tal manera que siempre que haya una invocación nueva, tiene que pasar algo. Y que ese algo es acercarse un pasito más hacia el caso base. Entonces eso es lo que tienen que pensar cuando diseñan una solución recursiva. Que el planteo es, cada llamada es un acercamiento al final, o al caso base. ¿Está? Acá pasaban las iteraciones, si yo tengo que encontrar hasta ahí, tengo un bucle mientras. ¿Qué es lo que me aproxima al final del mientras? Mi contador. ¿Sí? Que me va a hacer llegar en algún momento al tope para poder salir. Bueno, ¿y cuándo termina un ciclo? Cuando me cambia la condición que el ciclo define que es la del final, es el valor de verdad, y la recursión termina cuando llega. No se conoce. En ambos casos podemos tener ciclo infinito. En realidad, en la recursividad no hay ciclos, pero se entiende lo que plantea acá. Podemos tener, ¿sí? No se llama bucle en la recursividad, pero sí llamadas infinitas, si lo que podemos plantear de otra manera. ¿Qué pasa en esas llamadas infinitas? Es que nunca se llegue al caso base. En realidad, el sistema operativo enseguida se da cuenta de eso. O sea, todo programa ejecutable a nivel de usuario tiene una cierta cantidad de memoria para ocupar. Más allá de eso, no, si no estarían
trabajando sobre el espacio de memoria del sistema operativo. Lo que estarían haciendo es un ataque al sistema operativo, por ende ya estaríamos desbordando el buffer y haciendo alguna macana de seguridad. ¿Qué suele pasar? Suele pasar. Bueno, hasta hoy, por hoy damos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se entendió la idea de la recursividad? ¿Sí? Acuérdense que todas estas cosas de tipo de recursividad, de ubicación de la llamada recursiva y todo lo que estuvimos hablando va a entrar en algún cuestionario o seguramente en las preguntas de teoría del profesor. Después seguimos porque faltan algunas cosas más. No es mucho. Igual estos son prácticas. Y vamos a ver un poco las ventajas y desventajas de la clase que viene y ahí cerramos. ¿Listo, profe? Recursividad tiene práctica. Sí, señor. Estamos complicados. Tiene práctica, van a hacer ejercicios similares a los que vimos recién. Matemáticos. De tipo la sumatoria, tipo el factorial, cosas. Máximo común divisor. Sí. Cosas que te pueden resolver de una forma sencilla. Claro, que después con iteración ustedes lo resuelven en 2 patadas. Bueno, lo vamos a hacer que lo hagan con recursividad. Compliquen. ¿Listo, profe? Sí, señor. Gracias.